Solía creer que el amor de una madre era suficiente, que si lo cuidaba bien, lo protegía siempre y renunciaba a mis sueños por los suyos. Algún día lo entendería. Su nombre es Gabriel, y recuerdo el día que lo sostuve por primera vez como si fuera ayer, sus pequeños ojos tratando de encontrarle sentido al mundo. Fuimos solo nosotros dos desde el principio. Su padre, que una vez juró que me amaba, se fue antes del primer cumpleaños de Gabriel. Me prometí a mí misma que mi hijo nunca sentiría la ausencia. Y durante mucho tiempo, no la sintió. Todo lo que tenía se convertía en almuerzos para la escuela, cuadernos o un médico privado cuando estaba enfermo. Cuando cumplió 10 años, vendí mis últimas reliquias familiares para pagar un curso de robótica. Quería ser ingeniero. Sus ojos brillaban cuando lo decía. A veces, me saltaba comidas para que él no tuviera que hacerlo. Trabajaba como costurera durante el día y como cuidadora por la noche. Dormía poco, comía menos, pero mi orgullo era verlo crecer, estudiar y tener éxito. Era amable, educado. Solía llamarme mi reina en sus tarjetas del Día de la Madre. Guardé cada una de esas notas como reliquias sagradas. Hasta el día de hoy, algunas están metidas en una caja de madera en el estante superior de mi armario, descoloridas pero aún vivas dentro de mí. Nunca imaginé que un día se avergonzaría de mí. La primera vez que lo sentí fue sutil. Estaba en la universidad y fui a visitarlo con un pastel casero. Sus amigos me miraron de reojo y él me presentó rápidamente con una sonrisa nerviosa. Esta es mi mamá. Eso dolió más que cualquier grito. Pero no dije nada. Sonreí. Le entregué el pastel y fingí no notar cómo me apresuró a salir por la puerta. En el viaje de tren de vuelta a casa, sostuve el molde vacío del pastel en mi regazo como si fuera un trozo de mi corazón que él ya no quería. Me repetía a mí misma que era solo una fase, que todo joven se aleja un poco, que debería estar orgullosa de que se estuviera volviendo independiente. Traté de no pensar en el hecho de que no me invitó a su cena de graduación, o que solo me enteré a través de una foto que su novia publicó en línea. Está ocupado, me decía. Te quiere, solo está creciendo. Pero en el fondo, algo en mí empezó a aquietarse. Empecé a hablar más conmigo misma que con él. Me hacía la misma pregunta en silencio. ¿Cuándo dejé de ser suficiente? Aún así, nunca me perdí un cumpleaños. Nunca dejé de enviarle dinero cuando me lo pedía, incluso si eso significaba pedir prestado. Seguí creyendo que mi paciencia, mis sacrificios, algún día serían reconocidos, que tal vez, algún día, volvería no solo por ayuda, sino por mí, por la mujer que le dio todo. Empezó con llamadas perdidas, pequeños retrasos, mensajes dejados en visto, sin respuesta. Al principio, no le di importancia. Me dije que debía estar abrumado, ocupado con el trabajo, con el matrimonio, con la vida. Pero luego se convirtió en rutina. Días sin una palabra. Luego semanas. Le enviaba un mensaje. Algo simple como, espero que estés comiendo bien. O, hoy vi una flor que me recordó al parque al que solíamos ir. Y no recibía nada a cambio. Podía ver que lo había leído. Esa pequeña notificación de visto, parpadeando como una puerta por la que no se me permitía entrar. Esperé como lo hacen las madres. En silencio, leal, esperanzada. Solía llamarme todos los domingos. Esa tradición se desvaneció sin un adiós. Un día el teléfono simplemente dejó de sonar. Y no, pregunté por qué. No quería parecer necesitada. No quería alejarlo más. Así que hice lo que hacen las madres cuando se sienten olvidadas. Me esforcé más. Le envié paquetes con detalles. Escribí cartas a mano. Le envié por correo electrónico fotos antiguas con leyendas cálidas. ¿Recuerdas esta playa? Tenías miedo de las olas, pero te dije que tomaras mi mano y confiaras en el mar. No respondió, ni una sola vez, pero seguí enviándoselas de todos modos, como si el amor pudiera tender un puente sobre el silencio. Luego llegó el día en que vi una foto de su nuevo apartamento en línea, espacioso, moderno, lleno de luz. Había una fiesta,
Una inauguración, al parecer. Docenas de personas, música, bebidas, un brindis. Todos estaban etiquetados menos yo. Me desplacé por las imágenes, buscando cualquier rastro de algo que yo le hubiera dado. Una manta, un marco de fotos, esa vieja estantería que pintamos juntos cuando tenía 12 años. Nada. Era como si yo no existiera en ese espacio. Me quedé mirando la pantalla, tratando de no dejar que el vacío se derramara fuera de mí. Pero lo hizo, en silencio, como una fuga lenta de un lugar que no sabía que aún podía romperse. Unas semanas después, me enteré de que había estado en la ciudad y no me visitó. Ruth, mi vecina, mencionó haberlo visto en el café local con su esposa. Se veía diferente, dijo, más elegante, como un hombre con lugares a los que ir. Sonreí y asentí, fingiendo que ya lo sabía. Esa noche me senté sola en la mesa de la cocina, trazando el borde de una taza desconchada que me regaló hace años para el Día de la Madre. La mejor mamá del mundo, decía en letras doradas que se desvanecían. Pasé el pulgar por la palabra mundo, como si intentara devolverla a la vida. No pude. La peor parte no fue el silencio, fue la invisibilidad. Fue ser borrada no con violencia, sino con ausencia. Fue darme cuenta de que estaba construyendo una vida en la que yo no encajaba, donde mis arrugas y mis vestidos sencillos, mis historias de lucha, mis comidas simples no coincidían con la imagen pulcra que quería presentar. Fue ser eliminada del álbum de fotos mientras todos los demás sonreían para la cámara. Recuerdo haberme preguntado, ¿cuándo se convirtió mi amor en un inconveniente? ¿Cuándo se convirtió en una carga la mujer que lo crió? Mi cumpleaños llegó y pasó ese año sin una llamada. Ni siquiera un mensaje. Me senté junto a la ventana con un trozo de pastel que me compré, de tienda. Demasiado dulce. Nada que ver con los que él solía pedir. Encendí una vela y canté en voz baja, más al recuerdo que al presente. Luego pedí un deseo que nunca pensé que tendría que pedir. Ojalá pudiera dejar de esperar. Ojalá pudiera dejar de tener esperanza en algo que nunca llegará. Pero la verdad es que las madres no dejan de tener esperanza. Simplemente aprendemos a doblar la esperanza para que sea más pequeña, más silenciosa, menos visible para los demás. Todavía me aferraba a la idea de que en el fondo me quería, que tal vez solo estaba perdido en el ruido de la ambición y las apariencias. Pero entonces llegó la carta. La carta que rompió la ilusión de una vez por todas. Llegó un martes, deslizada bajo mi puerta en un sobre grueso, con mi nombre completo impreso en una fuente demasiado formal para el afecto. Lo supe antes de abrirla. Mis manos temblaban, pero no de sorpresa. Las palabras eran tan frías como temía. Por favor, no asistas a la próxima reunión familiar. Es mejor que tomemos caminos separados por ahora. Sin mamá. Sin amabilidad. Solo la firma. Gabriel. Como una transacción comercial. La releí 3 veces antes de sentarme. La cocina parecía haberse vaciado de aire. Incluso el refrigerador pareció enmudecer. Miré la carta, sin llorar. Solo aturdida. Como un cuerpo que sabe que ha sido golpeado pero aún no ha registrado el dolor. La doblé cuidadosamente y la coloqué sobre la mesa, junto a la regadera. Luego salí, donde el jardín esperaba. Mis manos se hundieron en la tierra como si buscaran respuestas. Pero no había ninguna. Solo tierra y raíces y la silenciosa compañía de las flores, que nunca me pidieron que fuera otra cosa más que presente. Al día siguiente, vi una publicación en línea. Mi sobrina, Ava, mostraba la invitación a la reunión familiar. Una cinta azul marino gruesa, letras doradas, sonrisas en los comentarios. «Qué honor ser parte del legado de los Whitmore», escribió una persona. Otra dijo, «Deseando celebrar las raíces familiares. No solo me excluyeron, me borraron deliberadamente. No fue un error, fue una decisión. Llamé a Ava, esperando que tal vez dijera que fue una confusión, que mi invitación se había perdido. Pero cuando insinué el evento, hizo una pausa. Tía, pensé que lo sabías. Intentó cubrirlo con amabilidad, pero la verdad ya había salido. Ya no era familia a sus ojos.
La confirmación final llegó 2 días después, cuando escuché accidentalmente una llamada en altavoz. Gabriel, hablando con alguien, tal vez Lidia. Ella no encaja con la imagen que intentamos proyectar. Su presencia complica las cosas. Sentí como si el pecho se me partiera. Ya no era una persona, era una complicación. Un detalle que debía ser editado de su narrativa. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad y recordé cada sacrificio que había hecho. Cada noche en vela, cada sueño aplazado, cada oración silenciosa. Me susurré, le diste todo, y ahora, no eres nada para él. Pero eso no era del todo cierto, porque en ese momento de quietud, una pequeña brasa se encendió dentro de mí. No era ira, no era venganza, algo más antiguo, algo más profundo. El comienzo de una decisión, un cambio. No podía deshacer lo que él había hecho. No podía forzar el amor donde ya no vivía, pero podía elegir. Podía elegir qué hacer con mi nombre, mi legado, mi historia. Podía elegir dejar de ser invisible, no para el mundo, sino para mí misma. Esa noche, saqué los documentos del fideicomiso del cajón y me quedé mirando el nombre de Gabriel en la línea del beneficiario. Miré hasta que se volvió borroso. Luego, cogí un bolígrafo. Para cuando tomé los papeles del fideicomiso, no actuaba por despecho. Era claridad, fría, lenta y deliberada, como una mujer arrancando malas hierbas de un jardín descuidado durante demasiado tiempo. No había abierto esa carpeta en años. Todavía olía débilmente a cedro y a tinta vieja. Mis dedos rozaron las pestañas. El nombre de Daniel, la escritura de la vieja casa, nuestras firmas cuando creamos el fondo por primera vez después de su fallecimiento, para el futuro de Gabriel. Así lo habíamos llamado, para su futuro, sin saber que un día ese mismo niño trataría mi pasado, mi nombre, como una carga. Pensé en el día que Daniel murió. Gabriel solo tenía 6 años, demasiado pequeño para entender la muerte, demasiado valiente para llorar en público. Se aferró a mi mano en el cementerio como si fuera la última cosa sólida en el mundo. Recuerdo que su traje no le quedaba bien, las mangas demasiado largas, los zapatos demasiado apretados. No dejaba de mirarme, esperando respuestas que yo no tenía. Lo resolveremos, le dije. Juntos. Y lo hicimos. Vendí la casa, la del limonero y la valla blanca que Daniel amaba. Las paredes susurraban recuerdos que ya no podía soportar. Nos mudamos a un pequeño apartamento. Limpio, modesto, pero nuestro. En aquel entonces creía que estábamos sobreviviendo juntos. Trabajaba en turnos de mañana en la escuela secundaria, por las tardes en la biblioteca, y durante los veranos daba clases particulares a niños para ganar dinero extra. Mi doctorado se fue desvaneciendo, un semestre a la vez, hasta que la universidad envió una carta confirmando que ya no estaba matriculada. Gabriel encontró esa carta primero. Me preguntó si volvería algún día. Sonreí y mentí suavemente. Quizás algún día. Observaba cómo se le iluminaba la cara cada vez que ganaba una feria de ciencias, o arreglaba algo con piezas del desguace. Su mente era brillante, y mis sacrificios se sentían como inversiones. Seguramente se acordaría. Seguramente me lo pagaría, no en dinero, sino en gratitud. Años más tarde, cuando volvió a casa con sueños de startups y ojos insomnes, le di sopa y lo escuché. Hablaba de inversores, aplicaciones, pruebas beta. No lo entendía todo, pero asentía y hacía preguntas. Luego vino la petición. Solo una pequeña firma como aval, dijo. Los bancos aún no me conocen, pero ya verán. Acepté, por supuesto. No una, sino 3 veces. La tercera vez, tuve que echar mano de mi pensión solo para convencer al asegurador. Dijo que era temporal. Eres la única en quien confío, mamá. Esa frase me pareció un regalo en aquel entonces. Ahora la veo como el primer hilo de una red en la que no sabía que estaba atrapada. Cuando Techline consiguió su primera financiación inicial, me llamó sin aliento por la emoción. Somos oficiales, dijo. Vas a estar orgullosa. Le dije que ya lo estaba. Pero algo cambió después de eso.
Las llamadas disminuyeron. La calidez se enfrió. Y de repente, solo me contactaba cuando necesitaba algo. Una firma, un nombre para un contrato de arrendamiento, un favor silencioso que no siempre entendía, pero que siempre le daba. Me dije que esto era parte del éxito, que estaba ocupado, que todavía me quería aunque ya no lo demostrara. No lo vi entonces, pero me estaba convirtiendo lentamente en un silencioso instrumento financiero. Cuando llegó la carta de la reunión, pensé que esa era la traición. Las palabras eran frías, pero no fueron el corte más afilado. Eso llegó 3 días después, con una llamada de mi abogado, Elliot. Me dijo con calma, tanta calma que me asustó, que Gabriel había presentado documentos para usar el fideicomiso como garantía para un acuerdo de préstamo privado. Sin notificármelo, sin permiso. Había firmado documentos afirmando ser el administrador del fideicomiso, sabiendo perfectamente que no lo era. Contaba con tu silencio, dijo Elliot. Con tu confianza. Escuché en silencio, con el teléfono caliente en la mano. No lloré. No grité. Simplemente me senté. Elliot continuó. El préstamo era a través de una empresa fantasma de terceros en Nevada. Altamente inestable, dijo. Potencialmente fraudulenta. Si el acuerdo hubiera salido mal, yo habría sido la responsable. Yo. La mujer que ni siquiera había recibido una invitación a la reunión familiar. La madre que él borró, ahora posicionada para cargar con las consecuencias legales de su imprudencia. No solo te excluyó, dijo Elliot en voz baja. Te puso en juego. Y de repente, todo tuvo sentido. El momento, el silencio, el lenguaje de abogado en la carta de la reunión. No solo me estaba apartando emocionalmente, estaba despejando el camino para explotarme de forma segura, sin consecuencias. Colgué y me senté en la oscuridad. La cocina zumbaba con el murmullo del refrigerador. Mis manos descansaban planas sobre la mesa. Imaginé todas las noches que me quedé despierta cosiendo dobladillos, contando monedas, preparando almuerzos. Todas las veces que susurré oraciones por él mientras dormía. Por favor, Dios, manténlo a salvo, que se convierta en un buen hombre. Pensé que había fallado, pero ahora veía la verdad. Yo no había fallado. Yo había sido fiel. Fue él quien rompió el pacto. En silencio. Calculadamente. Y no estaba enojada. Se había acabado. A la mañana siguiente, llamé a Elliot y lo hice oficial. Gabriel sería eliminado del fideicomiso. Ya había elegido una nueva beneficiaria. Su nombre era Jade, mi ahijada. 19 años. Con 2 trabajos a tiempo parcial mientras criaba a sus hermanos después de la sobredosis de su madre. No era de mi sangre, pero era lealtad. Llamaba para ver cómo estaba. Me traía la compra cuando tenía gripe. Todavía me llamaba señora, sin importar cuántas veces le dijera que no tenía que hacerlo. Y cuando le dije que estaba orgullosa de ella, lloró. Nunca me ha pedido nada, le dije a Elliot. Y aún así, da. Mientras firmaba la reasignación final del fideicomiso, cada trazo de mi bolígrafo se sentía como coser una herida para cerrarla. Sin temblores, sin vacilación, solo la verdad. Gabriel sería notificado al final del día hábil. No me sentí vindicada. Me sentí limpia. Como alguien que finalmente se hubiera lavado años de ser ignorada, infravalorada, anulada. Más tarde esa noche, comenzaron las llamadas. Primero Gabriel, luego Lidia, luego un abogado. 47 llamadas perdidas para el mediodía. No contesté ni una sola. Salí y hundí los dedos en la tierra. Las camelias estaban floreciendo temprano. Al jardín no le importaba la traición. Solo necesitaba agua, cuidado y luz solar. A la mañana siguiente, Gabriel apareció en mi puerta. Sin avisar. Solo un golpe seco, como alguien con derecho a respuestas. Vi su silueta a través de la cortina. Chaqueta azul marino, zapatos lustrados. Demasiado formal para el verano de Charleston. Cuando abrí la puerta, no hablé. Me hice a un lado, no porque quisiera, sino porque no quería que Ruth o el cartero presenciaran la tormenta. Entró como si la casa todavía le perteneciera.
como si los años no hubieran ampliado la brecha entre el niño que una vez me hizo collares de macarrones y el hombre que ahora me miraba como una amenaza. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde solía hacer los deberes, con las piernas demasiado cortas para llegar al suelo. Ahora su voz era cortante, tensa. Este fideicomiso, comenzó. No tenías derecho a cambiarlo sin hablar conmigo. Mantuve mi voz, firme. Tenía todo el derecho. Se inclinó, visiblemente agitado. Me tomaste por sorpresa. Los padres de Lidia están furiosos. ¿Entiendes lo que esto les indica a nuestros inversores? No me inmuté. Junté las manos. No me enviaste una invitación. Él parpadeó. ¿Qué? A la reunión, dije. Ni siquiera fingiste que yo importaba. Exhaló bruscamente, un sonido de arrogancia y molestia. Eso no fue intencional. Es solo por la imagen. Estamos construyendo una marca. Dijo la palabra como si fuera sagrada. A veces tenemos que dar forma al legado. Me levanté lentamente. Tú diste forma a tu versión de mí y la sacaste de tu vida mucho antes de que yo firmara ningún documento. Su boca se abrió y luego se cerró. Sabía que tenía razón. Todavía podemos arreglar esto, insistió. Di que fue un malentendido, un susto de salud, algo que genere simpatía. Solo reasigna el fideicomiso y lo limpiaremos. Negué con la cabeza. No se trata de la imagen, Gabriel. Se trata de elegir finalmente la paz. Su voz se quebró. Esta no eres tú. Tú no haces cosas como esta. Lo miré. Lo miré de verdad. No las hacía. Pero ahora sí. Lo vi entonces. El cambio en su rostro. No remordimiento. No pena. Estrategia. Estaba calculando los siguientes pasos. Cuando se levantó, no se disculpó. Solo murmuró. Veremos qué aconsejan nuestros abogados. Y se fue. No lo seguí. No cerré la puerta hasta que oí su coche de alquiler alejarse. Dentro, el sobre grueso de Manila de su abogado todavía estaba sobre la mesa, sin abrir. No lo toqué. Algunas verdades no necesitan ser leídas para ser entendidas. Esa noche, preparé té y me senté en el porche. El aire estaba impregnado de jazmín. No sentía ira. Me sentía libre. Por primera vez en décadas, no había una correa emocional arrastrándome detrás de las necesidades de otra persona. No lo había cortado con odio, simplemente lo había soltado, como un pájaro cuyas alas finalmente recordaron su propósito. Y cuando me susurré, «Todavía te quiero», lo decía, en serio, pero añadí algo nuevo. «Ahora también me quiero a mí misma». Las palabras no temblaron, se asentaron en mis huesos como una bendición. A la mañana siguiente, no corrí a revisar mi teléfono. Ya sabía lo que encontraría. Llamadas perdidas, largos mensajes de voz, correos electrónicos marcados como urgentes. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ya no le debía mi atención a nadie. No después de todo. Abrí la ventana y dejé entrar la luz. La cocina olía a café y a madera vieja. Afuera, los arbustos de arándanos tenían sed, y la tierra se había endurecido durante la noche. Cogí mis guantes y salí sin decir una palabra a nadie. Hay un tipo de silencio sagrado que llega después de elegirse a uno mismo por primera vez. No grita, respira. Para el mediodía había 47 llamadas perdidas. Los mensajes de voz iban de la ira a la desesperación. Gabriel, Lidia, un abogado llamado Calvin. Una voz decía que estaba poniendo en riesgo la reputación de la empresa. Otra decía, estamos profundamente preocupados. Pero ninguna voz dijo, lo siento. Ninguna dijo, gracias, mamá. Escuché 3 de ellos mientras estaba de pie en el fregadero, y luego los borré. Todos. No solo borré los mensajes, borré la dinámica. El viejo guión. La idea de que siempre debía estar localizable, ser responsable, estar disponible. Ya no era su plan de emergencia. Era mi propio comienzo. La carta del abogado de Gabriel llegó por mensajero esa tarde. Pesada, gruesa, impresa en papel marfil rígido. No, la abrí. No lo necesitaba. El contenido era predecible. Presión legal envuelta en una preocupación artificial. Estás poniendo en peligro todo. Probablemente decía el sobre. Pero ya lo había decidido.
No leería nada que usara el miedo como disfraz. Deslicé el sobre en el cajón donde guardo los cupones caducados y los recibos viejos. Ahí es donde pertenecen las promesas vacías, con otras cosas olvidadas. Luego preparé té, encendí una vela y asé pollo para una. No como símbolo de soledad, sino de plenitud, de elegir ser completa en mis propios términos. Pasaron los días. El silencio se hizo más rico. Empecé a ser voluntaria en el centro comunitario los martes y jueves. Enseñé a un pequeño grupo de mujeres jóvenes a leer contratos de préstamo, a abrir cuentas de ahorro que nadie más pudiera tocar. Imprimí los materiales yo misma. Llevé bocadillos. Nadie pedía mucho, pero escuchaban atentamente. No solo hablábamos de dinero, hablábamos de ser dueñas, de la vida, de las decisiones, de la dignidad. Y en algún punto entre explicar el interés compuesto y enseñar a alguien a poner una contraseña, sentí que algo crecía dentro de mí. No orgullo, no venganza, propósito, del tipo silencioso. Ese viernes, saqué la caja de cedro del armario del pasillo, la que tenía las fotos, las tarjetas, los pequeños recuerdos que solo yo apreciaba. Saqué una foto de Gabriel cuando tenía 8 años, sosteniendo un trofeo de crayón. La mejor mamá del mundo. Toqué el borde del marco, sentí el papel, gastado, y dejé que los recuerdos vinieran. No para castigarme, sino para honrar la verdad. Lo había amado por completo. Le había dado todo lo que tenía. Y ese amor fue real. Pero el amor no es un contrato de servidumbre eterna. El amor no significa tolerar que te borren. Te dejé ir para protegerme, susurré. Todavía te quiero, pero ahora también me quiero a mí misma. Entonces llegó Jade. Nos encontramos en el banco. Llevaba la misma sudadera verde descolorida que usó todo el invierno. Sus manos estaban nerviosas, sus ojos muy abiertos. No dejaba de mirar el suelo de mármol como si pudiera romperse bajo sus pies. Le dije que ese era su lugar. Nos sentamos con el banquero y revisamos el fideicomiso. Su nombre era ahora el principal. Los fondos se usarían solo para educación, vivienda y salud. Su futuro, su paz. Nadie ha hecho algo así por mí, dijo, con la voz pequeña y temblorosa. Te lo ganaste, cariño, respondí. Yo solo abrí la puerta. Cuando salimos del banco, me abrazó sin preguntar. La abracé más tiempo del que pensé que lo haría. No porque estuviera reemplazando a Gabriel, sino porque me estaba restaurando a mí misma. Dando, no por obligación, sino por convicción. Me llamó señora de nuevo. La dejé. Hay cosas que no necesitan corrección. Esa noche, fui a casa e hice espacio en el estante donde solían estar los trofeos escolares de Gabriel. Coloqué una foto de la carta de aceptación de Jade allí. No se sintió como una traición. Se sintió como una continuidad. Del tipo que no necesita sangre para ser sagrada. Una semana después, Gabriel regresó. Esta vez no llamó a la puerta con furia. Se quedó en el porche con los ojos cansados y la corbata aflojada. Solo quiero hablar, dijo. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. Ya hemos dicho todo, le dije. No, dijo él. Tú has dicho todo. Yo no. Vi el destello del niño que una vez fue, pero los destellos no son fuegos. Y no confundí su arrepentimiento con una transformación. Cometí errores, dijo. Estaba tratando de construir algo. No quise hacerte daño. Asentí. Pero lo hiciste. Una y otra vez. Bajó la mirada. ¿Podemos arreglar esto? Respondí simplemente. No con palabras. Se quedó allí un rato. Luego se fue. Sin gritos. Sin abogados. Solo el sonido de la grava bajo sus zapatos mientras caminaba de regreso al coche. Y no lloré. No me derrumbé. Preparé té. Doblé la ropa. Encendí una vela. Y cuando el sol se puso, salí y le susurré al jazmín. Gracias por florecer de todos modos. Esa noche, hice una maleta. Solo unas pocas cosas. Zapatos cómodos. Un libro. Un diario. Salí de casa antes del amanecer. Conduje sin música. Solo el sonido de los neumáticos en la carretera y el aliento en mi pecho. No estaba huyendo. Estaba reclamando lo mío.
En una pequeña posada junto a la costa, observé las olas durante horas. Escribí cartas que no envié. Una de ellas decía: no me rompiste. Me recordaste que necesitaba ser reparada. Otra simplemente decía: no se puede dejar de amar a un hijo, pero sí se puede evitar que te deshagan. Dormí con la ventana abierta, el aire salado lavando la habitación como una absolución. Y cuando desperté, sentí que algo se levantaba dentro de mí. No alegría, no paz, sino la sensación de estar lista. Lista para vivir los años que me quedaban no como la madre de alguien, el error de alguien, la proveedora invisible de alguien, sino como una mujer con un nombre, una voz, una vida. A veces el amor se parece al silencio, a veces se parece a alejarse, a veces se parece a decir: merezco más, y a veces es todo eso junto. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien le diste todo, si alguna vez te has sentido borrada por la misma persona que trajiste a este mundo, si todavía estás esperando una disculpa que quizás nunca llegue, por favor, sabe esto: no estás sola. Lo que diste por amor nunca fue en vano, y el respeto que te negaron, aún puedes dártelo a ti misma. Todavía te quiero, pero ahora también me quiero a mí misma.